Bueno, aquí está parte del equipo, está Francisco, que es el encargado de la parte más técnica y digitalizador, Eduardo Bravo, el director del centro, Iván Pérez, que es profesor del instituto y quien ha estado liderando estos ciclos de conversación. Cora Bravo, que está sin cámara, que es la bibliotecaria, bueno, y se ha incorporado el resto de la gente que va a participar en el Zoom y los que nos seguirán después por el Facebook. Así que si quieres, Iván, podemos dar inicio a esta conversación. Excelente. Bueno, para mí es un agrado. Hola, por ahí prendió la cámara, Cora. Para mí es un agrado poderles dar la bienvenida a esta nueva versión del ciclo Archivos Digitales, más bien archivo y patrimonio en tiempos digitales, que a lo largo de este 2021 hemos estado coordinando junto con el director del Centro de Documentación Patrimonial, Eduardo Bravo, como ya lo presentó Katina. Y bueno, la idea es entonces hablar en torno a los desafíos que nos proponen los tiempos digitales, ¿no? En el cuidado de los archivos. Y hoy tenemos un tema bastante importante, me parece, que se refiere a algo que no habíamos hablado todavía, porque estábamos más bien enfocados en la investigación en artes, en la investigación y los desafíos que supone, ¿no?, estos tiempos digitales en la investigación en artes y sobre todo en literatura y su relación con los archivos, ¿no? Y ahora estamos por reflexionar, por pasar el resto de esta hora hablando de biodeterioro y salud en archivos históricos, ¿no?, con un experto, con Jerko Kitral, a quien voy a presentar enseguida. Jerko tiene amplia experiencia en conservación y ha prestado asesorías técnicas y de formación en instituciones nacionales como la Universidad de Chile, el Museo Violeta Parra y la Universidad de Concepción. Ha desarrollado docencia internacional en el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración, la Universidad Pablo de Olavide en España, en Sevilla, la Biblioteca Nacional del Perú y el Archivo General de Córdoba, así como en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de Ecuador y la Universidad Ludwig von Mises de Guatemala. No quiero tampoco omitir que también ha estado en la UNAM, en mi alma mater, así que bienvenido, bienvenido Jerko, y gracias por aceptar esta conversación que va, entre otras cosas, más bien va a liderar mi colega, la magíster Katina Vivanco, que ella, en realidad ella es jefa también de conservación del Centro de Documentación Patrimonial de la Universidad de Talca. Ella es conservadora, restauradora a cargo del laboratorio, como digo, de conservación de papel del Centro de Documentación Patrimonial de nuestra universidad, la Universidad de Talca, y con experiencia en la preservación de archivos y bibliotecas. Ha colaborado en el desarrollo de proyectos de gestión y puesta en valor vinculados al patrimonio cultural en perspectiva regional y local, coordinando la gestión de proyectos, el manejo de las colecciones. Ha dictado cursos y talleres sobre conservación, patrimonio cultural y manejo de emergencias, quiero decir. Y también yo quiero destacar también su trabajo como investigadora, porque ella hizo su tesis doctoral, perdón, no doctoral, pero de su trabajo final de grado en magíster en educación de las humanidades, literatura y artes visuales aquí en la Universidad de Talca, con una tesis que rescataba al grupo ANCOA de Linares y y un archivo, digamos, importante, un archivo documental importante en torno a ese grupo artístico. Así que, Katina, quiero agradecerte la oportunidad de dar esta introducción, simplemente darle la bienvenida a quienes nos oyen y nos escuchan y nos ven, y sobre todo recordar que estas emisiones de estos conversatorios a los que da marco la Universidad de Talca y el Centro de Documentación Patrimonial, después están disponibles en YouTube, en los canales de YouTube del Centro de Documentación, así como del Instituto de Estudios Humanísticos Juan Ignacio Molina,
y de tal manera que a lo mejor estamos ahora saludando en vivo este día martes soleado y caluroso, como se decía antes, pero que esperemos que también haya nuevos espectadores vía diferida, en forma diferida en YouTube. Querida Catina, adelante y te dejo con la conducción de esta entrevista. Muchas gracias, Iván. Bueno, primero que nada, darles la bienvenida a todos y a todas las que nos acompañan hoy día, tanto en el Zoom como en el Facebook, quienes se han unido para escuchar esta conversación, que es la cuarta versión, como decía Iván, de este ciclo de archivo y patrimonio en tiempos digitales. Nada, agradecer la presencia de Yerko, que es un profesor especialista en biodeterioro y la verdad que tiene una amplia experiencia trabajando no solo en Chile, sino que en Latinoamérica y en Europa, y desde la mirada más científica, porque nosotros los conservadores tenemos, a pesar de que tenemos formación científica, Yerko tiene mucho más y a la larga ha hecho una investigación mucho más profunda en la relación del biodeterioro, de los libros, de los hongos, de los objetos y su relación también con nuestra salud. Entonces, la idea que quisimos hoy día hacer este ciclo de conversaciones, hacer una mirada desde la perspectiva no solo de los especialistas, que de repente uno ya maneja bastante más terminología y más problemas, sino desde una mirada para todos, porque los archivos no solo sirven para los que los resguardamos, sino que para los que los investigan, los que quieren mirar de repente alumnos, investigadores, no sé, público en general, y creo que es un tema que todos debiéramos conocer, en algún minuto escuchar, porque nos toca relacionarnos con los archivos. Y yo creo que para empezar, bueno, la bienvenida a Yerko y preguntarle un poco desde su perspectiva, bueno, ¿cuál es la importancia que debiéramos todos de conocer un poco sobre biodeterioro y su relación con la salud, desde lo que yo decía, los que trabajamos en archivos como los que consultan, visitan o miran? Por ahí podríamos empezar, tal vez. Sí, gracias por la invitación, Catina. Siempre, hace tiempo que ya no nos vemos, pero siempre mantenemos contacto, ¿verdad? Así que te agradezco, ¿verdad?, esta oportunidad de poder conversar temas que en realidad desde el mundo silencioso del biodeterioro, de las ciencias del patrimonio, de la conservación, hace mucho tiempo estamos conversando estos temas, ¿verdad? Porque siempre son un problema dentro del patrimonio, no solamente de los libros y de las colecciones, sino que de los museos en general. Este problema de la contaminación microbiológica, que en patrimonio se llama biodeterioro, ¿verdad? Lamentablemente tiene que ver también con la idiosincrasia de cada uno de los países y con las condiciones y los estándares de trabajo muchas veces que se tienen acondicionados dentro de cada lugar. Esa diferencia y esos acondicionamientos difiere mucho en cada uno de los lugares donde uno puede, en cada país, en cada región, incluso aquí en Chile con la diversidad de ambientes que tenemos, ya tenemos una diversidad, ¿verdad?, dentro de un mismo país que nos hace, ¿cierto?, por una manera enriquecer nuestro patrimonio, pero por otra, ¿verdad?, tener un complejo panorama cuando nos acercamos, por ejemplo, a una biblioteca que esté con un número de ejemplares que sea en muchos de los casos inmanejable. Eso es lo que pasa muchas veces con estos lugares patrimoniales, que no estamos hablando de 100 ejemplares, ¿verdad?, sino que estamos hablando de miles y muchas veces asociados a lugares que no tienen, sobre todo, personal que esté a cargo. Pueden tener una persona a cargo, pero esas personas a cargo no tienen un ejército para que se pongan a trabajar dentro del patrimonio, ¿verdad? Y eso es algo con lo que yo sé que ustedes también pelean, porque muchas veces puede que tengan a una muy buena conservadora a cargo del patrimonio, pero esa conservadora necesita un equipo para poder realizar las labores que son fundamentales, como por ejemplo la limpieza, que siempre es una tarea a veces titánica cuando las capacidades técnicas o manuales no dan el tiro en las instituciones, y por ese lado yo creo que uno de los principales problemas dentro de las instituciones patrimoniales, documentales y bibliográficas, se transforma en la principal piedra de tope, porque claro, tenemos a cargo una persona y esa persona tiene que tener no solamente habilidades técnicas, sino también administrativas, y se transforma en un círculo, ¿verdad?, que tenemos que tener 6 manos y tenemos que hacer de todo para poder llevar este camión de la conservación, y sobre todo con un eje importante que es a lo que voy, que en el caso de, por ejemplo, los archivos de las universidades o en general los archivos tienen un rol bastante público hoy en día.
Y rol público me refiero con estudiantes, con investigadores, y que tienen que abrirse al público, y por lo tanto esta apertura hacia el público tiene que ser de la mejor forma posible. Tú no le vas a entregar un documento que está lleno de hongo o lleno de excrementos de rata, ¿verdad? Porque esas condiciones se dan. Si bien hay algunos lugares que tienen condiciones más adaptadas que otras, yo creo que hay excepciones que tienen los lugares más adaptados que otros. Ahora, viendo desde esa perspectiva, para tal vez los que no saben o no conocen los riesgos, ¿cuáles podrían ser los riesgos asociados a trabajar? Porque de repente la gente dice, bueno, tiene un poco de hongo, yo lo limpio. Pues nosotros, claro, nos preocupamos de que usen mascarilla, qué sé yo, de repente si están contaminados, o guantes, dependiendo de las condiciones. Obviamente, como tú dices, se entregan en las mejores condiciones. Nosotros pasamos material que ya está previamente conservado. Pero ¿cuáles son los riesgos en los que se enfrentan? Sí, la verdad es que aquí los riesgos muchas veces cuando si tú te enfrentas a un documento una vez en la vida que esté contaminado, hay una muy baja probabilidad, lo mismo que estamos viendo hoy día con el coronavirus. Hay probabilidades, ¿cierto? Las probabilidades aumentan entre mayor número de libros tienes en un acervo, por ejemplo, o en una biblioteca, en un archivo, a mayor cantidad de libros, mayor la probabilidad de contaminantes que existan. No solamente contaminantes microbiológicos, sino que también contaminantes químicos que están sobre el soporte. Por ejemplo, los archivos o las bibliotecas que están en Santiago, claramente que tienen una contaminación por la polución de la gran capital que no la tienen en Talca, por ejemplo, o en el sur del país. Entonces son condiciones que van cambiando dependiendo de la región donde se encuentren. Uno se puede encontrar cuando manipula material contaminado, no puede haber nada o pueden haber muchas repercusiones. En este sentido, desde la medicina se viene trabajando, o sea, desde siempre se viene trabajando, ¿verdad? Consecuencias, no solamente no se estudia las consecuencias de los archivos contaminados, sino que la contaminación en todos los aspectos, no solamente en los libros, sino que en superficies que tengan, por ejemplo, una cantidad de hongo que sobrepase una concentración que sea sana para la manipulación, o incluso en ambientes cerrados que sean sanas para poder estar trabajando en lugares que sean cerrados con ese tipo de contaminación. Yo creo que una de las principales, por lo menos de los estudios que estoy haciendo ahora, hace 3 años que estoy estudiando más o menos las repercusiones que tienen estos lugares contaminados, y la mayoría de los conservadores sí ha tenido, o las personas que trabajan en conservación, porque no todos son conservadores, que es una realidad latinoamericana, la mayoría ha tenido una que otra patología asociada, por ejemplo, las alergias tópicas que tienen que ver con las dermatitis directas por la manipulación de objetos contaminados. Eso es lo primero que hay por no utilizar, por ejemplo, guantes, mascarillas, se dan casos de otitis, se dan casos de infecciones oculares. Eso es lo que más se da. Eso es lo que principalmente eso se da, pero eso se da por consecuencia de no utilizar los elementos de protección necesarios. O sea, yo cuando entré, recuerdo, he ido a lugares donde ni siquiera tienen guantes para trabajar. ¿Ya? Entonces hay situaciones que son bastante extremas. Yo creo que muchos de los archivos tienen lo básico técnicamente para trabajar, pero otros no tienen absolutamente nada. Entonces, en esta diversidad de ambientes que nos podemos encontrar a lo largo de Latinoamérica o dentro del mismo Chile, podemos ir, y tiene que ver también con la formación de las personas que están trabajando con esos acervos. Porque por un lado, ¿cierto? Tú puedes entender que por una educación formal tienes que utilizar guantes para trabajar material contaminado o que no sepas, porque también eso es. Muchas veces hay un error conceptual de creer que lo que está contaminado, voy a ver el hongo arriba del soporte o arriba del libro, pero muchas veces eso no se ve porque es una contaminación que está silenciosa. Está como en latencia, claro. Claro, no es evidente, como yo le digo no ven el hongo arriba del libro, por lo tanto asumen que no hay contaminación y eso no es así, porque también hay una contaminación aérea por la cantidad de esporas que pueden estar generando, por la cantidad de micotoxinas que pueden estar generando alguna de las especies, que son bastante habituales, o sea, eso es normal, se da siempre, pero por eso son las condiciones de ventilación y de limpieza en las que desgraciadamente son en las que fallan los acervos, porque por el número. El número es tan grande que te limita, ¿verdad?, el actuar en ese sentido y por lo tanto te lleva, lamentablemente cuando tú no pones un freno ahora, después el ataque biológico o las contaminaciones biológicas se van acumulando
Y eso es muy malo, porque lo que no hiciste hoy vas a tener que hacerlo en 3 años más, pero te va a salir 10 veces más caro, porque resulta que esto va aumentando casi exponencialmente. Claro, ahora pensando, por ejemplo, en este periodo de pandemia, que han habido tantos acervos cerrados, nosotros mismos estuvimos en cuarentena, bueno, en Santiago también, y los archivos han permanecido cerrados. En el caso de nosotros tenemos la ventaja que tenemos un espacio climatizado, que tiene ductos de extracción de aire y que inyecta, mantiene temperatura y humedad, pero muchos lugares no tienen esas condiciones tan ideales. Entonces, pensando en una vuelta, por ejemplo, tal vez muchos de los que están viendo hoy día tienen que volver a su lugar de trabajo, al depósito, a verlo, incluso que no sean libros patrimoniales, de repente material de archivo normal. ¿Qué debiera hacer o cómo se debiera enfrentar? Tal vez sería bueno darles alguna idea un poco de cómo enfrentarse en esa situación. Sí, es bien interesante lo que ha pasado con la pandemia, mirándolo desde el punto de vista de lo que estudiamos nosotros. Es que, claro, yo creo que nunca habíamos tenido tanto tiempo los acervos cerrados, ¿verdad? Los depósitos en estados inertes, donde no entraba nadie. Entonces también fue una oportunidad para decir, ahora mido, en el caso mío, ahora voy a medir lo que nunca pude medir en la vida, y no sé si lo voy a poder medir otra vez, y voy a ver de verdad cómo se comporta una sala que ha estado 6 meses cerrada, por ejemplo. En el caso de, yo hice unas mediciones en la biblioteca de la Universidad de Chile, en el Museo de Química, donde los valores sin personas eran valores que no estaban, eran ya altos, incluso sin personas adentro. Entonces estamos hablando de cuando la ventilación es nula o escasa, los mismos libros, los mismos, los muebles, todo generan compuestos orgánicos volátiles que van contaminando cuando no existe una buena ventilación. Entonces yo creo que el principal deuda que se tiene hoy día con los lugares de los acervos y los lugares para depósitos patrimoniales es la ventilación. Yo creo que hoy día se ha centrado mucho en la manipulación muchas veces de los objetos, ¿cierto? En muchas veces aprender a cómo limpiar, desinfectar en el caso de los conservadores o restauradores, pero se ha perdido de lado, ¿cierto? El fundamento que es la ventilación, y eso tiene que ver no con la conservación directa, sino que con la preservación de los espacios del edificio, y eso es el que se tiene que hacer cargo la institución de ese tipo de problemas. Acá no tiene que ver, acá lamentablemente tiene que haber un diálogo entre arquitectos, entre personales otro personal que trabaje ahí, para poder primero identificar los sitios riesgosos. Puede que a lo mejor en este lugar, la primera condición a lo mejor de un lugar que esté durante 6 meses cerrado es la ventilación, sea como sea. O sea, llevar a personas a trabajar, sobre todo en estas condiciones de pandemia, tenemos que tener asegurada la condición de ventilación, no solamente por el patrimonio, sino que por las personas que van a ingresar a este tipo de lugares. Ahora, cuando tú hablas de ventilación, ¿con abrir una ventana funciona? Porque uno dice, claro, yo ventilo, yo abro la puerta y cierro la puerta, o qué sé yo, cuánto rato, depende del espacio, son todos los espacios iguales, ¿cómo se Claro, entiende un poco ahí eso? lamentablemente, claro, entramos a un análisis más duro, que donde uno ve la cantidad de metros cuadrados, si hay ventanas, puertas. Lamentablemente ahí también, dentro de la conservación de los bienes patrimoniales, no podemos llegar y abrir ventanas, llegar y abrir puertas. Eso también es contraproducente, porque por ejemplo, un lugar que esté yo, la Universidad de Talca también tiene mucho parque, pueden entrar insectos, entonces también hay repercusiones que con eso de abran las ventanas hay que tener mucho cuidado, porque nos puede traer peores consecuencias de que tengamos, ¿cierto?, mala ventilación. Entonces, claro, lo ideal es que estas sean implementaciones a largo plazo. Podemos abrir una ventana para que se genere no directa, yo siempre digo, no abran las puertas directas sobre los acervos, sino que algo indirecto, que fluya el aire, quizás de una puerta que esté más lejana, hacer fluir el aire, pero nunca que las colecciones den directamente hacia el exterior. Eso hay que evitarlo completamente, porque hay otros deterioros que se pueden causar solamente por abrir ventanas. Y eso tiene que ver, la ventilación tiene que ver entonces con una preparación más bien técnica en hacer circular, ¿verdad?, el aire, porque esto no solamente tiene que ver con poner un ventilador, sino que tiene que ver con el recambio total de aire de los lugares. Claro. Claro, y a la larga ahí uno tiene que mirar un poco cuál es el espacio que tenemos, porque tal vez si abres una puerta y pones un ventilador al fondo, generas un movimiento forzado que te ayuda, digamos, a este movimiento del espacio. Ahora,
Yo pensaba, claro, la gente dice, bueno, encontramos contaminantes y todo, ¿a qué nos referimos con contaminantes? ¿Cuáles son? Porque, claro, uno piensa biodeterioro, hongo, pero tal vez hay otras cosas que también son riesgosas y que también nos provocan daños a nosotros y la gente como que no entiende mucho a qué nos referimos. Claro, específicamente cuando nosotros conversamos de biodeterioro, no solamente se hace alusión a hongos, que es como el principal problema de las colecciones bibliográficas o documentales, sino que también hay bacterias que muchas veces están sobre los soportes porque nosotros no, en caso de que esos documentos hayan estado mucho tiempo, por ejemplo, depositados en depósitos que estén, por ejemplo, con roedores, con aves, esos pueden tener contaminaciones de la heces de esos mismos roedores, de esos mismos animales que estén circundando algunas colecciones, y por lo tanto el rol de la conservación y la intervención directa, ¿cierto?, de un laboratorio de conservación, como en el caso de ustedes, es fundamental para poder estabilizar todas estas colecciones o estos documentos, porque imagínense que tú entregas al personal, ¿verdad?, o sea, a las personas, a los investigadores, este material que esté sin un tratamiento o sin una limpieza desde el punto de vista de la conservación, te va a estar arriesgando, ¿verdad?, no solamente a hongos, sino que también te estás arriesgando a tener otro tipo de enfermedades que muchas veces, en el caso ahora ha quedado evidente que incluso el coronavirus, si bien no es un biodeterioro, también tiene la probabilidad de transmitirse por la superficie. Entonces se transformó también un problema para la manipulación de objetos en las instituciones, porque el gran flujo, hay instituciones que tienen mucho flujo de documentos, con el exterior, ¿cierto? Hay instituciones que son más cerradas, y por lo tanto ese flujo con el exterior se transformó en un problema, porque finalmente hay una transferencia de virus, en este caso, ¿cierto?, del coronavirus, pero también hay transferencia externa de hongos, de bacterias, y en el caso de instituciones que no estén, o archivos que no estén tan herméticos para el exterior, y por eso hablo de no abrir las ventanas a diestra y siniestra, porque si no se transforma también en la llegada de algunos, por ejemplo, el problema de las termitas. Si bien las termitas no nos causan ningún daño a nosotros, nos puede causar, se me fue la cámara, nos puede causar un daño irreparable, ¿cierto?, dentro de nuestros bienes materiales, no solamente en nuestros edificios, sino que también en colecciones, porque ahí, lamentablemente, acá en Santiago hay varios problemas de termitas, de carcoma, y por lo tanto se genera una acumulación no tanto y pierde espacios completamente. O sea, cuando te llega alguna de esas infestaciones a los lugares patrimoniales, tú tienes que pensar, ¿cierto?, en que muchas veces eso lo vas a perder en su mayoría. Entonces, muchas de estas consecuencias uno las ve desde el punto de vista del biodeterioro, para que no se coma, así es, literal, no se coma el material bibliográfico, pero eso también trae contaminaciones que puede influir directamente sobre las personas que están trabajando, como son los conservadores, los bibliotecarios, los archiveros, los historiadores y todo el personal que esté alrededor de estas colecciones. Porque ustedes, por ejemplo, todos los que están aquí de alguna u otra forma se están dando vuelta, ¿verdad?, de ahí dentro de la colección, cada uno con su función determinada, y esto hace que ustedes estén expuestos a ciertas condiciones si es que no se maneja la limpieza, la ventilación, el recambio de aire, y por lo tanto, esas son condiciones que hay que tener más o menos estables. Claro. No, claro que sí. Ahora, uno piensa, y yo sé que tú eres bastante experto en el tema de protocolos, entonces uno piensa, claro, uno tiene que armar ciertos protocolos de trabajo. Yo entiendo que de repente hay protocolos súper extremos y hay otros que son más flexibles porque depende de tantos factores. Pero tú con toda tu experiencia viendo protocolos para distintos lugares, conociendo otras realidades, entonces tal vez nos puedes como contar un poco de esto, digamos. Sí, mira, sabes que el otro día nomás me preguntaban porque yo no enseño a limpiar, o la limpieza que siempre se habla tanto en documentación, la brocha, todas esas, hay muchas condiciones de la conservación que se han enseñado desde siempre. Yo hoy día, cuando me hablan de biodeterioro, yo no puedo hacer limpieza. Yo no hago limpiezas aéreas porque cuando uno hace con la brocha, tiras la contaminación hacia el aire, y lo que estás haciendo es, tienes al otro profesional al frente tuyo y le estás tirando en la cara, ¿verdad?, todo lo que estás sacando del libro, del documento. O sea, las condiciones ideales son aquí utilizar aspiradora indirectamente para absorber todos los contaminantes. O sea, tener una aspiradora con filtros EPA o de agua para que te atrape todos los microorganismos y no los expulsa al medio, porque lo que estamos haciendo, si tú tienes una aspiradora de casa, lo que estás haciendo es sacar por una y
sacar aquí y tirar ahí atrás, ¿verdad? Entonces esa condición no puede ser, sobre todo en lugares que son de conservación, porque claro, yo me tengo que hacer cargo de todo, de la contaminación que tengo aquí al frente mío y de la contaminación que estoy generando en el aire. Y eso se olvida muchas veces. Entonces, y yo he ido a lugares donde tienen a 20 personas limpiando con brocha y tú miras el cielo y tienen como una nube arriba. Entonces, hay que pensar todo ese flujo, a dónde se va la contaminación, cómo lo hago yo, y eso, porque ya hablo de esa limpieza y no de desinfección, porque la desinfección es una intervención mucho más fuerte dentro de los documentos o del patrimonio, y la limpieza que debiera ser muy segura, yo creo que todavía no da el salto. No da el salto, siento yo, no sé si tienen la misma sensación, como que todavía se sigue utilizando esta técnica, ¿verdad?, que tiene que ver también con las herramientas que podemos pagar. ¿Para qué estamos con cosas? ¿Cierto? Porque una brocha que cuesta 500 pesos, a diferencia de una aspiradora específica que te puede costar 200.000 pesos o 250.000. Que regule potencia y que tenga el filtro y toda la cosa, claro. No, y los lugares son, bueno, se van adaptando en la medida de lo posible, o sea, uno trata, digamos, tiene la teoría ideal, pero trata siempre de buscar la realidad, acercarse a la realidad de cada lugar. Y en cuanto, por ejemplo, ya tú hablabas de la limpieza, pero no sé, yo pensaba de repente los depósitos de uno, nosotros hemos limpiado, tenemos muchos libros, los hemos limpiado prácticamente todos, pero uno está terminando y empieza de nuevo con el ciclo. Entonces, ¿cómo generas un sistema que te permita llevarlo a cabo asociado a las realidades? ¿Te fijas lo que tú decías al principio de la poca cantidad de personal? Que a la larga uno tiene que mantenerlo lo mejor posible dentro de sus capacidades. Sí, yo creo que nuevamente, cuando tú no sacas nada con limpiar toda la colección, porque yo lo he visto, es algo que yo he evidenciado, no sacas absolutamente nada con morirte limpiando toda tu colección, si el estado de preservación de tu depósito es pésimo. Imagínate que tú pongas a trabajar a 10 personas limpiando una colección y resulta que tienes ventanas abiertas hacia el exterior, la polución entra, lo mismo que la misma concentración de contaminantes está afuera que adentro. Por eso se hacen mediciones, para saber si el edificio que tú estás conteniendo el patrimonio está siendo eficiente. Porque imagínate que yo midiera tu depósito, miro la contaminación microbiológica de tu depósito y me sale igual a la que tú tienes afuera, o peor, porque a veces sale peor. Entonces ahí tú te das cuenta que el depósito es peor que tenerlo en la intemperie, incluso. Entonces ahí son condiciones que tú tienes que decir, a ver, ¿qué hago? Con este dato que yo tengo que entender que yo no saco nada con limpiar esta colección lo máximo posible, si después de nuevo yo la voy a dejar en un lugar donde está pésimo. Yo creo que eso es un error que se comete mucho dentro de este ambiente de las bibliotecas y también los museos, y los archivos, porque se intenta como el principal método, la limpieza directa de los objetos o del patrimonio, pero se olvida el contexto. Y si tú no con el contexto de la sala, del depósito, del edificio, no lo estás conteniendo, esa limpieza no te va a durar nada. Nada de nada. Imagínate un edificio, las bibliotecas acá o los archivos patrimoniales que tienen casas antiguas del 1800. O sea, se mueve acá siempre tiembla en Chile, o sea, un pequeño sismo y ya se cayó todo lo que limpiaste en un año, en 3 segundos te quedó todo tapizado con mugre. Claro, no, claro. Ahora, igual pensaba en este tema un poco de la limpieza, también pienso en los archivos gigantes, no sé, el Archivo Nacional, que por mucho que tenga más personal que el que tenemos nosotros, tampoco es porque no son todos dedicados a la conservación, van trabajando documentos específicos, o en la Biblioteca misma Nacional, donde yo he trabajado, uno va trabajando por colecciones, va trabajando por proyectos. ¿Cómo uno logra mantener un nivel estable, te fijas, y una cosa más o menos equilibrada, te fijas, porque claro, no es lo mismo un archivo pequeño, el archivo de mi casa o el archivo de una agrupación pequeña a cosas de grandes volúmenes. Sí, ahí qué bueno que me pregunta eso, porque sabes que dentro de todo lo que vengo estudiando, algo que me llama la atención y que yo sé que es difícil hacerlo también, que es el reconocimiento. Siempre se habla del estado de conservación de los objetos, ¿verdad? Es esencial saberlo para poder entender cómo está el documento, el libro, ¿verdad? ¿A qué me enfrento desde la conservación?
yo vengo realizando hace tiempo como estados de conservación generales, para saber cómo tú tienes, por ejemplo, alguna vez lo mostré, no sé, ¿te acuerdas? En el seminario yo mostré cómo analizaba toda una colección y tú puedes ver el panorama completo de decir, esta colección está en buen estado, regular, hablar de colecciones, de estado de conservación de colecciones. Por ejemplo, esta colección A está en muy buen estado, por lo tanto, si la colección A está en buen estado, puede permanecer más tiempo sin que yo la limpie, por ejemplo. Pero hay colecciones que necesitan ahora urgente un tratamiento de limpieza y estabilización, y claramente que a esa nosotros le vamos a poner, quizás vamos a tener que hacerle conservación, restauración, y a lo mejor vamos a tener que hacer desinfección específica y restaurarla. Si tú no realizas y no tienes el conocimiento general de toda tu colección, ¿cómo tú vas a entender cuál es la prioridad? Eso es lo que yo veo hoy día, cuando vengo saliendo de un museo grande también ahora, yo les digo, cuando tienen tantos volúmenes, lo básico es reconocer qué es lo que tienes, porque si no se te va de las manos. Claro, Se yo te va de siempre las manos. hablo del sondeo, ese sondeo aleatorio donde uno de repente abre el full space, no sé, pues la mitad al principio y saca un par de libros y echa una mirada. A lo mejor no vas a revisar todo, pero ese sondeo aleatorio que te da alguna apreciación de la realidad de tu colección. Sí, yo creo que hay que, yo estoy haciendo un método ahora que espero que alguna vez lo pueda publicar, que claro, es como acelerar esto, eso es lo que habla tú, como un sondeo y decir, ya, y lo tiene que hacer un experto, eso sí, porque es más rápido, claro, porque uno cuando sabe de deterioro va, sí, no, mucho más rápido, ¿verdad? Vas chequeando y tú vas diciendo por espacio, por ejemplo, 200 libros los puedes ver en un minuto y dices, sí, esto no. Eso te va dando una información tan importante para después cuando tú tomes una decisión y le digas, cuando yo le digo a los conservadores, cuando ustedes pidan las platas, tienen que ser platas que ustedes sepan que necesitan. Si yo necesito, jefe, mira, a lo mejor no necesito limpiar esta colección porque ya está estable y yo necesito restaurar esta otra porque si no se va a morir en 6 meses más. Yo creo que eso falta un poco de ordenar, ¿verdad? Técnicamente o cuantitativamente, como para poder guiar las intervenciones y las limpiezas. Porque muchas veces cuando te preguntan, ¿tengo que limpiar todo de nuevo? ¿Tengo que limpiar todo de nuevo? Es la eterna pregunta, ¿verdad? O sea, ojalá las colecciones se pudieran limpiar una vez al año. Ojalá, ¿verdad? Pero imagínate, si tú tienes tu colección limpia, con guarda, con carpeta, con caja, en un lugar estable, ¿será necesario que tú la limpies todos los años? No creo, Claro, ¿cierto? cuando yo reviso los materiales que están en el full space que tenemos nosotros, cerrados, en un espacio cerrado que tiene extracción de aire, evidentemente el nivel de limpieza es mucho mayor y más permanente que cuando tú tienes a lo mejor en una estantería, lo que dices tú, cerca de una ventana abierta, donde está al lado una calle de tierra, no sé. Exacto, entonces hay también la gestión de riesgo, de decir, ya, si mi archivo tiene una ventana peligrosa, claramente que ahí voy a tener un riesgo de polución, de luz ultravioleta, muchos otros factores que pueden entrar insectos por esa ventana, entonces ahí uno tiene que, o sea, no saco nada, como les decía yo, limpiar mi colección si tengo la ventana que se está cayendo y me van a entrar por ahí todo lo que quiera. Entonces, esto siempre va de la mano, y a mí lo encuentro súper interesante desde el punto de vista, a mí me gusta la intervención, la restauración, pero cuando se pierde el objetivo, yo les digo muchas veces, se pone es tan exquisita la restauración, ¿cierto? Pero no sacas nada con después de volver a un lugar donde está podrido. Porque Claro, eso pasa muchas veces cuando las condiciones no son las adecuadas. Entonces, ahí hay claro. que tener esta noción. No sacas nada con gastarte 100 millones de pesos en restaurar una colección si después va a volver a un depósito que está en las peores condiciones. Sí, no, claro. Ahora, mira, han aparecido algunas preguntas en el chat y creo que tienen bastante que ver con lo que estamos justo hablando ahora. Desde la perspectiva del investigador, el usuario, el que ve, digamos, el que está trabajando con el material, dice, cómo contribuye él al deterioro de los documentos? ¿O es necesario usar siempre, porque uno dice la mascarilla, el guante, es siempre necesario utilizarlo? Porque no es solo para protegerse uno, sino que para proteger el material. Yo siempre les digo una cosa mixta. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, yo creo que aquí son los dos lados. Cuando estamos hablando de patrimonio, ¿cierto? Es proteger el documento, proteger el objeto patrimonial, la obra, pero también proteger, en el caso claro, hoy día protegernos nosotros cuando el que se tiene que proteger más en realidad es el que está, por ejemplo, los conservadores que tienen que implementar limpieza, desinfecciones, controlar, ¿cierto? Infecciones, etcétera.
porque cuando le llega ya al usuario, al investigador, ya eso debiera estar estable. Pero de todas maneras, cuando se utilizan guantes y se utilizan mascarillas, es para que, por ejemplo, uno de los deterioros más grandes que puede causar un investigador, y lo digo con mucho respeto, los historiadores muchas veces son un poco no tan delicados, lo voy a decir, con los documentos, y cuando uno está estudiando, claro, pierde la noción, ¿verdad?, también del cuidado, porque lo entiendo. Entonces, muchas veces se tiende a hablar sobre los documentos, ¿cierto?, cuando se está con otro grupo de trabajo. Entonces, la saliva pueden caer y pueden incluso solubilizar algunas tintas que no sean, eso pasa, el derrame, por ejemplo, de café, de tazas de agua sobre los documentos, también la manipulación física, pueden haber desgarros porque tú pusiste una mala fuerza. Entonces aquí hay varios cuidados físicos desde la manipulación del investigador, que tiene que tener mucho cuidado para los posibles desgarros. Por otro lado, una contaminación directa que puede traer el investigador desde afuera, también. O sea, si bien es mínima, los que contaminan los museos, los archivos y las bibliotecas somos los que entramos, porque ellos están tranquilitos adentro, cuando el ambiente ideal está todo estable, ¿verdad? Y nosotros somos los que llevamos nuestra ropa, podemos llevar insectos incluso, ¿ya? Los insectos a veces vuelan en nuestra ropa, en nuestros bolsos. Entonces esas condiciones, y sobre todo en los investigadores, la manipulación, creo yo que es fundamental tener cuidado, porque muchas veces, ¿por qué se ocupan guantes? Porque nosotros después de 5 minutos hay estudios que nosotros, por ejemplo, nos podemos echar alcohol, y a los 5 minutos nosotros la grasa de la mano empieza a manchar de nuevo el papel. Entonces el documento antiguo, el manuscrito, ¿cierto? O sea, tú ya le dejas una impronta que no es la propia del documento, cuando estamos hablando de un documento que es patrimonial. Por lo tanto, las consideraciones son bastantes. No, yo decía, es cosa de ver los libros más antiguos, las esquinas, que son donde la gente se chupa el dedo y da vueltas, están totalmente mal, o sea, lo que nos ha tocado trabajar están súper manchadas, y es por un tema acumulativo. Sí, hay un estudio muy bonito que siempre muestro a mis alumnos, donde se estudia un libro de cantos, un pergamino de libro de cantos de Inglaterra, donde se hace un análisis molecular de todo lo que tiene el libro antiguo. Es una publicación que también tengo yo, que si quieren se las puedo entregar después. Incluso se sacan ADN del dueño del libro, que era un cura de la época. Entonces hacen todo el hilo, ¿verdad?, genético de quién era el dueño del libro, era un curita del pueblo. Entonces imagínate, si encuentras ADN dentro del libro, es porque claramente él hacían la alusión de que él oraba frente a ese libro, oraba, y por lo tanto cuando oraba estaba manchando todo el rato con saliva, y esa saliva dio, ¿verdad?, originó los análisis moleculares para entender que ayudó, ¿verdad?, a determinar de quién era el libro de alguna forma, o había sido usado. Pero también ahí tú ves que la repercusión que tiene pequeños actos, ¿verdad?, como el hablar delante de un libro, está no solamente cambiando la historia, porque cuando uno investiga la composición química de los libros o biológica, también empieza a elucubrar un poco de que si encuentra un ADN, posiblemente puede haber sido una persona u otra dueño de un libro, pero un libro tiene muchas manos, imagínate. O sea, tú cuántas veces has tomado documentos, libros, los investigadores, y eso no te hace dueña del libro, sino que tú pasaste por ahí, Entonces la idea es que cuando uno, y toma el concepto desde la conservación, que la manipulación de los investigadores sea con la mínima intervención posible. Eso es mi recomendación. Claro, y ahí pensando ni siquiera en el biodeterioro, pero cuando se afirman, cuando ponen la hoja encima para escribir o transcribir algo, o sea, son tantos los cuidados que finalmente hay que tener. Ahora acá hay un tema bien interesante, Marlene, pregunta sobre si es posible medir la presencia de microorganismos cada cierto tiempo para monitorear y contrarrestar el deterioro, de manera general, sumando la ventilación y que se mencionó con anterioridad, dice, o simplemente se recomienda realizar fumigaciones periódicas. Ahí tenemos un gran tema, el de las fumigaciones. Ahí te lo dejo. Sí, ahí está interesante, porque toca bastantes puntos que pueden ser que hay cosas que sí, cosas que no. ¿Ya? Voy a, por ejemplo, aquí, bueno, para la presencia de microorganismos dentro de las salas se hacen análisis, ¿verdad?, de cuantificación. Lo que hago yo y lo que hacen otros investigadores es cuantificar, ¿cierto?, tomar una muestra microbiológica de hongos o bacterias, cuantificar para ver si esa cuantificación está dentro de un rango normal para un lugar cerrado.
Tenemos que entender que los microorganismos existen a nuestro lado, a nuestro alrededor, están siempre, son parte de nosotros. Nosotros no podemos estar en un lugar que esté estéril, ¿verdad? No, no podemos tener un lugar que esté estéril, pero hay concentraciones que están determinadas como sanas para la convivencia, ¿ya? En Chile creo que está más o menos dentro de no recuerdo ahora si ha cambiado o no, 800, 900 unidades formadoras de colonia, que es el conteo que se hace en ambiente. También hay otro conteo para medir la contaminación en superficies, que esa es menor. Ya creo que va en el orden de 100 unidades formadoras de colonia, por ahí. Pero esto todo dependiendo del tipo de material que estemos trabajando, etc. Entonces, bajo esos parámetros, nosotros sí podemos medir, cuantificar las contaminaciones y decir por ese lado, acá hay una alta contaminación microbiológica, por lo tanto este lugar no puede trabajar alguien o necesita una ventilación urgente. También hay otras mediciones que también yo hago, que son compuestos volátiles totales, que los mido dentro de las salas para saber si existe ventilación o no. Eso es algo, ya que la cuantificación de microorganismos es algo más específico, lo que hago yo, para no hacer ese análisis siempre, yo hago, ¿cierto?, la cuantificación de compuestos orgánicos volátiles para saber si un lugar está bien ventilado o no, y en base a ese registro, yo tomo la decisión de hacer adecuaciones en relación al recambio de aire. Entonces tenemos bastantes herramientas que nos pueden ayudar como para poder determinar si el depósito, la sala de exhibición o lo que sea, necesita algún tipo de mecanismo, ¿verdad?, de recambio de aire. Y la otra parte era el tema con la fumigación, y ahí es un tema porque la gente cree que para eliminar hongos, microorganismos, fumiga la biblioteca, le pone un gas, un líquido, algo, y quedamos fantásticos, pero ahí tenemos otros problemas. Sí, mira, hoy día con el coronavirus, ¿ustedes se acuerdan de cuando empezamos la pandemia el año pasado? O sea, hasta nos ponían arcos para fumigar. O sea, ¿te acuerdas cuando, por lo menos acá en Santiago, que les da la zona alaraco, ¿verdad? En Santiago somos más alaraco. O sea, arcos para entrar a los lugares, nos estaban desinfectando los zapatos, las calles. El cuaternario. Era una locura. Y yo dice, ¿qué mandar? No sé, poniendo las palmas en el suelo, en la calle, no entendía, no entienden el concepto. Entonces ahí también yo entiendo que pueden haber cuando, claro, se asocia la fumigación. Yo nunca hablo de fumigación, por ejemplo, en patrimonio. Yo nunca hablo de fumigación en patrimonio, porque la fumigación tiende a ser indiscriminada. ¿Ya? La fumigación es un concepto que viene desde el agro, ¿verdad? Viene desde otra área. Entonces la fumigación en patrimonio tiene que ser dirigida, y siempre la hablo como desinsectación o una desinfección. Esas son como los términos, porque fumigación tiende a englobar como la utilización masiva de algún compuesto químico que no necesariamente es lo que necesitamos. Porque, por ejemplo, para hongos nosotros no necesitamos fumigar. O sea, con una ventilación basta y sobra. O sea, a menos que la contaminación sea, ¿verdad?, algo que esté generándose en algún espacio particular donde haya que hacer una intervención del edificio, por ejemplo, que se haya roto una cañería, que esté un piso lleno de hongo, y donde hay que tener una intervención mucho más grande, y con una fumigación de este tipo no se va a solucionar. Ahí también uno tiene que ver qué es lo que soluciona la fumigación. Las fumigaciones se asocian casi siempre para los insectos que estén dentro de un lugar, ¿ya? Lamentablemente las fumigaciones en patrimonio han sido bastante catastróficas, porque las fumigaciones descontroladas, primero no se sabe lo que están utilizando sobre los ambientes. Muchos de los compuestos que se utilizan para las fumigaciones masivas quedan sobre el libro, quedan sobre, los absorbe, porque el libro, el papel, es muy higroscópico y por lo tanto absorbe todo lo que esté a su alrededor. Entonces, si tú tiras un compuesto químico al aire y están los documentos, los libros históricos, ¿qué va a hacer el papel? Lo va a absorber. Por lo tanto, también tenemos que tener cuidado, porque absorben muchos compuestos químicos y algunos de ellos pueden ser perjudiciales. También de nuevo volvemos a distintas concentraciones. Si nosotros vamos utilizando, fumigando periódicamente, ¿cierto?, vamos acumulando más compuestos sobre los soportes, y eso de alguna manera, ¿cierto?, va estableciendo también algún tipo de pero en la salud de las personas que estén manipulando nuevamente, los que estén trabajando dentro de esos lugares. Los compuestos químicos en general pueden acidificar también los soportes.
¿ya? Yo he visto mucho eso, que muchos de los compuestos que tienen azufre, nitrógeno o amonio en general, tienden a acidificar los soportes. Muchas veces se habla de la acidificación interna de los mismos papeles, porque es una cosa orgánica, ¿verdad? Pero también he visto evidencia de que se tiene que tener cuidado con los compuestos químicos que estén dentro del lugar de guarda, porque acidifican mucho los soportes. Entonces son varios peros, y por lo tanto la fumigación tiene que ser muy controlada, y tiene que ser controlada no solamente desde el punto de vista de la conservación, porque es el conservador el que debiera analizar qué es lo que se fumiga y cuándo se fumiga, o sea, o se desinsecta o se desinfecta. La fumigación como tal tiene que ser específica. Por ejemplo, si te aparecen roedores, que vengan a sacártelo, a que se realice una desratización, ¿cierto? Que sea específica. Pero hoy día lo que hacen es que te arman un cóctel gigantesco donde te matan arañas de rincón, roedores, aves, todo. Es una bomba atómica dentro del lugar, y que claramente eso pueden tener entre 10 o 15 más compuestos que en mezcla no sé qué cóctel más bonito puede salir de ahí. Sí, claro. Ahora acá preguntaba María Rossi sobre si tienes alguna experiencia en la aplicación de biocidas naturales contra insectos. Sí, mira, eso siempre ha estado en estudio. La verdad es que eso Nieves Valentín viene trabajando hace mucho tiempo en la utilización en el biodeterioro, ¿verdad?, de extractos naturales. La verdad es que eso sigue en estudio. ¿Ya? Hay estudios que se han realizado en México, los que realiza Nieves, otros que han realizado en Cuba, también con Sofía Borrego, que conozco. Ella trabaja en un archivo también, y ella ha utilizado algunos de estos extractos naturales, y hasta ahora, lamentablemente, no tienen un resultado que sea, que tú puedas divulgar para el uso masivo de estos extractos. Esto sigue en estudio, entonces yo siempre en eso soy bien categórico, porque se han cometido, lamentablemente, cuando uno da charlas o da instrucciones mediante esta vía, no sabe cómo el otro la está recibiendo. Entonces, cuando se habla de compuestos, extractos naturales, no todo lo natural es bueno. Tengan cuidado con ese concepto. ¿Ya? Las almendras nos mataban hace un par de años atrás cuando no se mejoraban genéticamente. ¿Ah? Entonces hay que tener mucho cuidado con los conceptos de que sea natural, no quiere decir que no nos vaya a hacer nada malo. ¿Ya? Y sobre todo para los libros. Lamentablemente, cuando se habla de extractos naturales, muchas personas van a comprar ciertos extractos naturales y los ponen dentro de los libros y la biblioteca. No lo hagan, porque una mancha o el olor que queda con esos extractos naturales dentro de una colección, después no lo sacan con nada. ¿Ya? Porque los extractos naturales son un concentrado de una planta. Eso es, un concentrado que puede ser acuoso o lipídico, y por lo tanto ese concentrado puede quedar una mancha que no se la sacan con absolutamente nada. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que es una bonita investigación, ojalá que alguna vez resultara. Los resultados in vitro sí resultan, y yo he hecho algunas pruebas in vitro con hongos, y el crecimiento, por ejemplo, los extractos de toronja, creo que de México, que alguna vez ocupé. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que por ahora yo siempre digo, si algo no se puede desinfectar en el patrimonio, con una buena limpieza basta y sobra. O sea, claro, de repente por hacerlo mejor es peor. Y yo pienso, finalmente en esto igual prima un poco el menos es más. O sea, si nosotros pensamos entre aplicar algo y controlar el espacio con temperatura, con ventilación, bajando ciertos parámetros, también se inhibe la proliferación de hongos, y no aplicamos nada extra al material Claro. bibliográfico. Sí, yo creo que aquí, y entender que el patrimonio, hay cosas que se pueden desinfectar, hay cosas que nunca jamás. En eso como uno tiene que ser bien estricto desde la restauración. O sea, muchas veces creen que porque yo trabajo en esto yo estoy desinfectando todo el día, y no es así. Hay cosas que sí se pueden, y hay cosas que no se pueden nomás. Y en ese no se puede, la alternativa, como yo te decía al principio, una buena limpieza con una aspiradora que sea para eso, ¿verdad? Con las características necesarias. Con eso ya estás haciendo una gran intervención para que se inhiba el crecimiento incluso de microorganismos. Entonces hay estrategias que uno tiene que ir, yo creo que
compartiendo, viendo también el estado de conservación de los materiales, porque no todo se puede manipular, hay veces colecciones que son mucho más, cuando yo te decía, cuando hace falta el estudio de las colecciones desde afuera, ¿cierto? Es decir, hay colecciones que no se pueden, que son sensibles al corrimiento de tinta, por ejemplo, tienen pigmentos que son sensibles también a algunos alcoholes, etcétera. Entonces, hay muchas otras aristas dentro de la restauración que hacen difícil muchas veces un proceso de intervención como la desinfección y también los procesos de fumigación. Entonces, por eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Ahora sí, pensando un poco cuando uno ve, porque a ti te ha tocado trabajar con en distintas bibliotecas, ya sea en Chile o en museos, en Santiago, en regiones, en distintos lugares. Entonces, yo de repente pienso, porque uno se ve a uno mismo y no conoce muchas realidades, ¿será la situación similar, lo que uno vive en todas partes? O tal vez hay alguna modelo que tú digas, mira, en la que implementaron en X parte, realmente sería bueno tratar de replicarlo en la medida de lo posible en cada una de las instituciones, por ejemplo. Sí, mira, he tenido, yo creo que, claro, mi experiencia en esto, yo creo que la experiencia in situ es la que más me ha enseñado a mí, Catina. Ver la realidad, y ahí es cuando tú dices, yo cuando partí en esto, y claro, tú tienes un protocolo que te puede dar una institución o un centro, ¿verdad? Y te dice, haga esto y haga esto otro. Pero resulta que cuando tú vas a la realidad de un tipo de lugar, este protocolo no puede realizarse. Esta metodología no puede realizarla porque primero puede que la persona que esté a cargo no tenga, ¿cierto? El conocimiento, primero. Porque no todos los conservadores, las personas que están a cargo del patrimonio son conservadores, y eso es una realidad latinoamericana, y eso hay que hacernos cargo también. Ojalá que tuviera cada institución un conservador, pero no es así, ¿ya? Pero si no es así, esa persona debiera tener instrucciones que sean necesarias para poder tener la idoneidad, ¿verdad?, de ese trabajo. Primero eso. Segundo, las condiciones técnicas. O sea, muchas veces yo digo, claro, técnicamente puede que no tengamos lo mejor, pero hay cosas, parámetros básicos que debiera tener, por ejemplo, una institución. Cuando nosotros hablamos de objetos contaminados, lo ideal es que un archivo, una biblioteca, un museo grande debiera tener, por ejemplo, siempre un lugar destinado a las cuarentenas. Cuando en el caso de que llegan colecciones nuevas, por ejemplo, esa colección nunca debe involucrarse con la colección general, jamás, antes de haber sido limpiada, desinfectada, si que sea necesario. O sea, cuando entran una colección nueva a un lugar, debiera tener un lugar adaptado para realizar esa primera chequeo al estado de conservación desde el punto de vista biológico, estabilizar las colecciones y de ahí ingresar al laboratorio, ingresar cuando ya a la manipulación directa de los conservadores o quien esté a cargo. Yo creo que ese es uno de las falencias que he visto en muchos de los lugares, incluso algunos, en Chile yo no conozco un lugar que tenga un lugar de cuarentena, por ejemplo. En Chile yo no conozco ningún lugar que tenga cuarentena. Porque siempre uno está peleando con los espacios, entonces, más encima. Claro, cuesta, pues es difícil. Ahora, el tenerlo presente también te ayuda a generarlo, aunque sea momentáneo, aunque sea un espacio, de paso, ¿te fijas? Un espacio, ¿cierto? Una esquinita, de repente decir, mire, en esta esquinita o en este pasillo solamente va a haber algo que esté contaminado, por lo menos hacer esa separación yo creo que hace mucha falta. Yo en el único lugar que lo he visto que implementado, porque yo trabajé bastante en la Biblioteca Nacional de Perú hace varios años atrás, y se logró implementar este circuito donde tenían una sala donde llegaban los libros, se chequeaban los libros, y cuando se hacía el estado de conservación, se llevaban a un lugar cerrado, como un laboratorio, donde se hacían las limpieza por aspiración, y de ahí recién se iban al laboratorio de restauración. Eso ha sido lo que me enorgullece, porque ha sido cosas que yo también he direccionado para que se logren, y tú dices, se puede y es lo ideal, porque evitas un montón de contaminación cruzada, evitas también la mala manipulación, o sea, tienes todo bajo control, sobre todo en un lugar que hay tanto volumen. Sí, y yo pienso de repente, porque en Chile tampoco es tan tropical, pero en países que son con climas más tropicales, donde hay muchos más microorganismos, no solo hongos, sino que bichos y cosas, entonces es más preocupante también. Claro, hay lugares que fumigan cada 2 semanas, no sé, en Cuba, Colombia, me ha tocado ver, tú dices, ¿cómo están fumigando? Sí. Eso es que, también. claro, si no se llenan. Claro,
Eso tiene consecuencias, o sea, cuando hay la fumigación o la desinsectación, tiene que ser cuando aparezca algo. Yo no soy de los que creo en la fumigación preventiva que alguien les dice. Ah, voy a fumigar para que no aparezca. Eso no existe. ¿Ya? Eso no existe. No existe la fumigación preventiva. Eso es un concepto errado. ¿Ya? O sea, uno tiene que fumigar o hacer una desinsectación cuando aparece, me está indicando algo que aparece. ¿Cierto? Un indicio. Por eso es bueno que tener, más que fumigaciones, tener un plan, ¿cierto? Un plan de registro donde puedas tener trampas. Eso sí, ahí hay que invertir. Poner trampas para rastreros, para voladores, eso sí. Cuando aparezca algo, tú dices, ya, me aparecieron 5, 10, esto, hay algo que tengo que poner, aquí actúo y solamente hago algo para esa especie, no para todas. Porque también las consecuencias de una fumigación indiscriminada, ¿cierto?, descontrolada, es que trae una resistencia de microorganismos y una resistencia de insectos. Después, ¿qué le vas a poner a ese lugar si es que de verdad parece una plaga? No vas a tener nada que ponerle. Porque No, y ya sumado al gasto de recursos que implica desinfectar y todo, o sea, sí hay que sumar todas las aristas. Claro, entonces ahí yo creo que hay que hacer un poco en eso más inteligentemente ecologista, en el sentido de decir, ya, vamos a poner trampas que son mucho más baratas que estar desinfectando o haciendo todas estas fumigaciones cada 2 meses, poner trampas y ir monitoreando, el monitoreo in situ de las colecciones, poner una trampa aquí, poner una trampa allá, cebos, ¿verdad? Y eso es lo que se utiliza ahora para poder hacer como un manejo integral de plagas que se llama. ¿Ya? Y de ahí, cuando uno tiene esa caracterización, recién tomar una decisión en relación, ¿será una plaga o no? Porque como yo te decía, a veces entró por si acaso y una polilla no es una plaga, ¿cierto? No. Claramente. Entonces muchas veces me dicen, tengo una plaga, y yo le digo, muéstrame cuál encontraste, una pobre polilla muerta en la esquina. Entonces, claramente eso no es una plaga. Claro. Oye, con respecto a la humedad ambiental, pregunta Sandra si el carbón activado es recomendable para evitar la humedad en ciertos ambientes. No, el carbón activado en realidad se utiliza para limpiar agua, ¿cierto? Atrae contaminantes del agua para cuando se utilizan en filtro. El carbón activado se utiliza mucho para limpiar aguas, ¿ya? Para purificar agua. En el caso de la humedad se utiliza la sílica gel muchas veces para espacios reducidos, cuando tienes una vitrina o una caja, pero para espacios grandes tienes que pensar en la ventilación o, ¿cierto? Porque espacios grandes con sílica gel no vas a poder hacer absolutamente nada. Alguna vez alguien que conocí por ahí cuando estaban entrando en la conservación necesitaba poner sílica gel en el centro de un museo, y yo le dije, oye, la proporción tienes que poner como 10 sacos de sílica gel en el centro del museo para que te haga efecto, porque uno tiene que entender que eso es una proporción en relación al área. Entonces, la sílica gel que ayuda, ¿verdad?, a disminuir que atrapa la humedad, que es el que atrapa la humedad, es para espacios muy pequeños. ¿Ya? Y además que hay que renovarla, porque es una cosa que te absorbió y ahí quedó, entonces no sirve. Eterno. Claro, tal vez un deshumidificador podría ser una buena solución. Claro, siempre un deshumidificador es una buena solución. Hoy día venden deshumidificadores que son asociados a purificadores que son muy buenos. Son los que me gustan a mí, que te bajan la humedad y te aprovechan de purificar el aire, entonces tiene el combo. Si no tienes ventana, eso estaría recomendado, por ejemplo, para un depósito. Sí, para el depósito, para mí eso es lo mejor. Te mantiene la humedad, incluso le puedes dar el rango. ¿A cuánta humedad tú quieres que te quede? ¿A 40, 60, 20? Tú les das el rango, te mantiene constante esa humedad y te purifica el aire. Es una inversión que yo creo que una joyita. Y hoy por hoy han bajado, yo he estado revisando y hay de todos los tipos. Sí, yo quiero comprarme uno para mi casa porque con la polución de Santiago ya estoy hasta aquí con la alergia. Sí. Oye, ha estado súper interesante la conversación. Sí. Han ido surgiendo preguntas que las hemos ido sacando a medida que hemos conversado. Yo no sé si hay más preguntas de la gente que está acá con nosotros o en el Facebook, e ir viendo. Yo creo que este tema da para un mundo, o sea, además que a uno que le gusta, podría estar toda la tarde conversando sobre temas relacionados. Sí. Entretenido.
por ahí también leo algo que, mira, porque como esto es tan diverso, por ejemplo, Sandra también, saludo Sandra porque la conozco, dice el uso de formol en conservación se utilizó mucho. ¿Tú no alcanzaste a utilizar formol, Catina? No, no. Ya, mira, ese es de la vieja escuela, ¿cómo se nota que eres más ¿No? joven? Utilizaban formol para todo. Tenían un libro con hongo, le tiraban ahí el tarro con unas cositas de formol, pero eso era muy cancerígeno. Muy cancerígeno. Todas esas actividades hoy día ya van de retroceso, por lo menos. Lamentablemente tiene que ver también con cada uno de los países, de la legislación también de los compuestos químicos de los países. Entonces, también conociendo las realidades de Sudamérica, hay países que, por ejemplo, en Chile eso está prohibido, pero hay países que todavía se usa. Entonces hay que tener cuidado ahí. Entonces, esas desinfecciones, ¿cierto? Con formol u otros productos hay que tener, ya tienen que ser erradicadas, ¿verdad? Porque por un lado, o sea, todo el formol queda, lo absorbe el papel y eso después lo aspiras tú. Entonces, también hay que tener, aquí es la duplicidad de esta contaminación que hemos visto, no solamente microbiológica, también, sino también la contaminación química que se produce con este tipo de compuestos químicos que se utilizaban en los años 80. No, y a la larga uno como conservador está expuesto mucho más que el investigador que va un rato, o sea, uno está constantemente expuesto a los hongos y a los químicos, entonces hay que evitar, yo digo, en el caso de los químicos, ¿qué es lo que se puede evitar? Sí, claro, porque muchas veces el investigador, y yo estoy de acuerdo, claro, uno le da indicaciones para la manipulación, que va una vez, quizás puede ir máximo un par de días a la semana, pero las personas que estamos trabajando todos los días con las colecciones, eso hay que preocuparme, porque tú estás todo el día, ¿verdad? Con vapores, si es que estás utilizando algún compuesto químico, con estas famosas fumigaciones que algunos hacen tan periódicamente. Entonces ahí hay repercusiones que no solamente son desde el punto de vista del que está manipulando o que está teniendo un servicio, ¿cierto?, de este patrimonio, sino que el principal cuidado que yo siempre vi, por lo menos lo que me llamó la atención cuando entré a la conservación, era el cuidado de los conservadores, que yo lo veía como nulo. Eso es lo primero que a mí me llamó la atención. Yo le decía, ¿cómo pueden trabajar en este lugar si está podrido? Y uno es temerario porque toma el libro, limpia, como que dice, no, sí, ya estoy inmune. Sí, yo creo que en algún momento eso se normalizó. Sí, se normalizó. Lamentablemente, todas estas contaminaciones microbiológicas, Catina, se ven también, algunas se ven a corto plazo con esta dermatitis, que tú puedes ver reacciones alérgicas inmediatas. Las más a largo plazo pueden ser asma, neumonía, y también se produce como una fatiga a largo plazo. Lo he visto también en algunas personas que están constantemente sometidas a contaminaciones químicas y microbiológicas, después cuando terminan de trabajar, los pulmones están pero colapsados. Porque hay lugares que no tienen nunca ventilación, imagínate, una persona que trabaja 40 años en un depósito en mal estado. Sí. No, atroz. Porque esa misma realidad que tú decías, claro, la diversidad de realidades es muy distinta. Es muy distinto. Hay lugares que están muy bien adaptados, como a lo mejor el caso de ustedes, que la universidad también ha tenido la preocupación de poder ir desarrollando esta metodología y los sistemas de guarda más adecuados para el patrimonio, pero hay lugares que no lo tienen. Y en esa diversidad, ¿verdad?, técnica y de adaptación de los lugares, podemos encontrar lugares que no tienen absolutamente nada. Sí, y así todos lugares de harto cuidado. Nosotros hemos tenido casos de afecciones oculares. Aquí alguien preguntaba, María Rossi, y efectivamente, claro, porque tú, por mucho que te preocupes y todo, te llevas la mano al ojo, por ejemplo, y te da una infección, y tú dices, oye, no sé qué me pasó, pero en realidad era porque el libro tenía algún contaminante que entró a tu cara, digamos. Sí, sí, esas sutilezas que uno, o sea, imagínate, cuando uno está, lo mismo me pasa, cuando estás concentrado o mismo leyendo, tú haces pequeños gestos, ¿verdad? Te tocas Sí, la cara, y tocas, entonces ya con eso tú te estás trayendo toda la contaminación a la cara, y sí, yo he tenido alumnos con todo eso, o sea, sí. y yo mismo que soy muy alérgico, soy muy sensible a todo eso. Entonces yo, por ejemplo, hay lugares que yo digo, a esto no voy a entrar si no entro con mascarilla. Lo miro de lejos, yo ya mi principal sensor, ¿cierto? Soy yo mismo.
es como que yo ya reacciono completo. O sea, los ojos se me inyectan rojo. Yo creo que también esa sensibilidad personal a los microorganismos, quizás ya, por eso me dedico a eso. Pero Claro. me ha ayudado también a entender que esto, hay personas que somos más reactivas, hay personas que resisten más, ¿verdad? Pero no es que sean inmunes, porque a largo plazo también trae consecuencias. Claro, exactamente. Mira, para ir cerrando, aquí, bueno, comentaba Aileen sobre la ventilación que está dada por las tuberías. Dice, claro, muchas veces los depósitos, los archivos están ubicados en subterráneos, en lugares donde hay cañería, y viene esta tubería con el polvillo, con olores de otros espacios, o los aires acondicionados, o sea, por ahí también es indudable. Sí. Sí, eso es importante porque, claro, las adaptaciones de los edificios antiguos o también los aire acondicionados. Es bueno ese tema de los aire acondicionados porque muchas veces se cree que los aire acondicionados nos van a solucionar la vida. Y resulta que muchas veces nos traen más dolores de cabeza. Por eso a mí no me gusta, nunca hablo de aire acondicionado porque los aire acondicionados, cuando no son regularmente cambiados los filtros, una limpieza impecable, te contaminan el lugar. Claro, Y, traen desde afuera o de otros lugares. Bueno, claro, ahora se hablaban contamina. incluso con el tema del COVID, que se transmitía a través de los ductos de ventilación. Si había alguien Así contaminado es. en una sala y este aire estaba ahí en el ambiente y después tú estás Te en lo otra, tiraba en la cara. claro, entonces uno dice, chuta, en realidad este movimiento de aire entre las salas, pisos o lugares del edificio es preocupante a todo nivel. Claro, a todo nivel. Y ahí tú ves, o sea, el COVID a mí me ha gustado en relación porque ha evidenciado en patrimonio, porque nosotros hace tiempo que uno viene conversando, siempre sale la contaminación, ¿verdad? Siempre salen los temas de contaminación en estos lugares. Pero el COVID dejó de manifiesto, ¿verdad? Así, sin más ni más, todas las falencias que habían en lugares que, incluso que se creían muy bien adaptados. ¿Cierto? Lugares que se veían hermosos, ¿verdad? Muy lindo todo, y resulta que no hay ventilación. Claro, no, claro. Claro, asimismo, por ejemplo, Sandra comenta que a veces ni siquiera los trabajadores en archivos o biblioteca o encargados tienen la costumbre de utilizar el equipo de bioseguridad básica, como guantes, gorros, mandiles, mascarillas, y con la pandemia se ha puesto de moda porque la gente en realidad tomó conciencia de la importancia de protección. Pero claro, uno debiera tener un kit mínimo y exigir o recomendar que se use por toda esta situación. Sí, yo creo que esto hay que tomarlo, hay que ver el lado positivo que nos va a dejar a nosotros dentro de todas las instituciones patrimoniales, ¿verdad? Y nos tenemos que tomar de esto para que estas implementaciones, que algunas, yo he visto gente que uno no quería, no quiere usar guantes, no quiere usar mascarilla, y la idea, claro, a veces usarla cuando corresponda. Si nadie te dice que andes todo el día cuando estés trabajando con patrimonio o restaurando, es cuando estés al frente de una alta contaminación, en un lugar cerrado, donde no hay ventilación, donde hay mucho lugar con biodeterioro. Yo creo que uno debiera en las instituciones poner un cartelito y decir, este lugar tiene riesgo de, por ejemplo, y aquí se ingresa solamente utilizando mascarilla, lente, por ejemplo, y guantes. O sea, hay lugares, por ejemplo, también en Biblioteca Nacional del Perú, donde hay depósitos donde entran tapados completos porque hay lugares muy contaminados y no quieren, ¿cierto?, llevarse, y después botan todo eso para no sacar la contaminación porque sus depósitos están todos divididos en sectores aparte, entonces no pueden contaminar depósitos unos con otros. Es muy bonito ver eso. Claro. Bueno, este tema en realidad da para largo, a nosotros nos encanta. Sí. Agradecerles a todos, agradecerte a ti, Yerko, por el tiempo, por la dedicación, por esta charla entretenida y a todos los que nos han acompañado, tanto en el Zoom como en el Facebook. Ha sido una tarde entretenida de conversación y nos ha permitido conocer, aprender, reconocer de repente ciertos conceptos. Y yo creo que siempre es bueno dar una mirada y recordar un poco todo este tema que nos involucra a todos también, por el trabajo del día a día. Sí, yo creo que si algo me motiva también siempre el hecho de hablar de estos temas, que no sacamos nada con restaurar y conservar si los conservadores están todos enfermos. Esa es como que siempre mi premisa. O sea, una institución tiene que pensar primero en la salud de sus trabajadores,
para que ellos realicen una muy buena labor dentro del patrimonio. Yo creo que eso es lo fundamental. Muchas veces los lugares de trabajo, el otro día conversamos en una charla también, los lugares cuando tienen mala ventilación, la gente está más con deseo de dormir, por ejemplo. Anda más cansada, porque no hay recambio de aire, no hay oxigenación. Todo tiene un porqué. Hay gente más flojita, sí, pero también hay consecuencias de los edificios que están enfermos, que se les llama, hay un término de edificio enfermo muy bonito que tiene que ver con esto. El edificio se va contaminando adentro y tenemos que tenerlo en cuenta para hacer un trabajo de conservación lo mejor posible. Claro. Así que bueno, los dejaremos invitados a otro ciclo. Nosotros seguimos con estos ciclos de patrimonio en esta era digital, a través del Zoom, que nos ha permitido acercarnos a mucha más gente, indudablemente llegar a más. Esta charla va a quedar grabada, así que si necesitan verla de nuevo, consultarnos, bueno, la mayoría ya conoce a Yerko hace tiempo y saben dónde ubicarlo, y cualquier cosa estamos disponibles. Finalmente uno está para eso, digamos, para poder dar información, recomendaciones, y entre los mismos colegas o las personas que trabajan, conversar. Sí, qué lindo. Ahí también saludo a Sí. personas que quiero mucho, que están de Bolivia, Sandra también, y a muchos de mis colegas. De Argentina Saludos. también. Mira, de Guatemala De también. Guatemala. Lindo Guatemala, ¿cierto? Aquí todos saben de lo que estamos hablando porque todos tenemos problemas distintos, así que un saludo y sigamos trabajando por el patrimonio. Exacto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Katina. Un abrazo, Yerko. Saludos a Chao, que todos. estén bien. Gracias. Chao. Saludos a Chao, todos. chao.